Formativo BBR. Noticias del avance de la fe. Acontecimientos del reino de Dios en pleno desarrollo. Una mirada al mundo desde la perspectiva bíblica. Formativo BBR. Sean cordialmente bienvenidos a este su programa informativo. Hoy 12 de marzo del 2021, semana donde celebramos el Día de los Médicos, hombres y mujeres de batalla, quienes han emprendido una estupenda labor durante la pandemia. Muchos de ellos han partido con el Señor, producto del contagio, pero otros aún nos acompañan. Vaya para todos ellos nuestra admiración. Les saludamos desde este su programa formativo BBR, un espacio para informar y formar según los avances del reino de Dios desde una perspectiva bíblica, así como otros tópicos regionales, nacionales e internacionales. Les acompañamos en los controles Abraham Moreno Boada, producción y montaje Robert Sánchez, diseño y edición Estefan Núñez y en la narración de la información el licenciado Luis Rodríguez. Este su servidor Jesús Romero, todos bajo la dirección de Diego Ortiz. Comencemos con los titulares. Estos son los titulares regionales. Mal tiempo impide a pescadores tirar sus redes. Este 18 de marzo se formaliza presentación formal del Servicio Social de Iglesias de Aragua. Gremio Médico celebra su día luchando contra la pandemia. Tarde de bendición deportiva con la Fundación de Atletas Cristianos de Venezuela. Maracayeros se la ingenian para trabajar en tiempos de pandemia. Nacionales. Cámara de Transporte del Centro advirtió la paralización por falta de gasoil. Pescadores de Tucaca rescatan a 18 balseros que salieron a Curazao. El 76% de la población quiere un cambio de gobierno, afirma Luis Vicente León. Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos preocupados por la escasez de diésel. Cruz Roja Venezolana anunció arribo de 40 toneladas de ayuda humanitaria. Internacionales. Templo Satánico demanda a Texas por poner restricciones en sus rituales de aborto. No es más que un hasta luego, decimos adiós al evangelista Luis Palau a sus 86 años. Traductor bíblico trabaja para traducir las escrituras a 2000 idiomas más. El 91% de los creyentes dice que volverá a sus iglesias luego de la pandemia. Proponen iniciativa para limitar expresión de ministros de culto. Evangélicos bolivianos llaman al voto consciente. Hasta aquí los titulares. Les invitamos a continuar con el desarrollo de la información por su formativo BBR. Estas son las noticias del formativo BBR, mostrando el avance de la fe aquí y ahora. Así está pasando en Aragua, una perspectiva local del avance de la fe. Mal tiempo impide a los pescadores tirar sus redes. Fuente El Periodiquito. El cambio climático le ha jugado en contra a los pescadores de Cuyagua, municipio de Costa de Oro, del estado de Aragua. Aseguran que no hay condiciones adecuadas para pescar. Sin embargo, esperan que esta situación finalice porque están a la temporada de lebranche. Roswell Requena, pescador, indicó que el sector tiene días sin laborar debido a la fuerte brisa. Además, que el mar está picado, lo que podría generar que las lanchas sufran daños. Las condiciones en Cuyagua para salir a pescar no son complicadas por la boca del río. Espera que las condiciones climáticas mejoren en los próximos días para aprovechar la zafra de lebranche
que durante entre un mes y 2 meses los precios del pescado varían del momento en el que estén y la cantidad que se pesque genere el precio sea más económico para los consumidores. Por otra parte, se conoció que el sector tiene al menos 2 semanas sin combustible. No obstante, no se han visto afectados debido a las condiciones climáticas. En las últimas fechas, el gremio no aprovechó la temporada de atún por la escasez de gasolina. Formativo BBR. Este 18 de marzo se formaliza la presentación formal del Servicio Social de Iglesias de Aragua. El día jueves 18 de marzo se llevará a cabo un acto formal de la presentación del Servicio Social de Iglesias de Aragua ante los medios de comunicación social de la región y miembros de la Iglesia Nacional de la Confraternidad de Pastores. Igualmente se estarán firmando un convenio con la Cruz Roja de Aragua, donde se prevé el intercambio de ayuda y colaboración mutua que permita el fortalecimiento de la prestación de ayuda humanitaria y atención de la ciudadanía en situación vulnerable. Así lo anunció el doctor Pedro Rodríguez, director general del Servicio Social de Iglesias de Aragua. Hola, les habla el doctor Pedro Rodríguez, director general del Servicio Social de Iglesias de Aragua. Para el día de viernes 18 de marzo estaremos estableciendo formalmente una alianza con la Cruz Roja Aragua a través de su presidente, el doctor Mario Gualano. Es ya formalizando una actividad, una alianza que ha venido funcionando ya desde hace un tiempo con todo el voluntariado de las iglesias cristianas y participando en jornadas médicas y otras actividades también relacionadas, como es apoyo con micronutrientes en niños con desnutrición proteico-calórica. De igual manera, ese mismo día firmaremos una alianza estratégica con AMEC Venezuela, que es la Alianza de Médicos Cristianos de Venezuela, en la figura de la doctora Trompis. Esto todo a propósito de que ya el Servicio Social de Iglesias cuenta con su registro oficial y ya desde el marco legal nosotros estamos funcionando. De la misma manera se estará llevando acuerdos y convenios con la Alianza de Médicos Cristianos Voluntarios de Venezuela, con quienes ya se viene trabajando en las jornadas médicas asistenciales. Es una gran noticia para la Iglesia Cristiana Evangélica Aragüeña, así como la Iglesia Nacional, que ya cuenta con una institución de asistencia social y médica para la atención primaria y en situaciones de emergencia, de ayuda humanitaria y socorro en situaciones de desastres. Formativo BBR. Gremio Médico celebra su día de luchando contra la pandemia, fuente del siglo. Con relación al origen de la efeméride, Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua, recordó que en 1831 Vargas fue el primer civil presidente de la República. Esto fue empezando nuestra naciente República de Venezuela, cuando José María Vargas presidió la presidencia, siendo un honor para todos los profesionales de la salud. Destacó que en la época de los años 50 la Federación Médica Venezolana decidió tomar el día de su natalicio como un referente para que los profesionales de las batas blancas honraran su profesión. El médico venezolano es orgullo y reconocido a nivel nacional e internacional. Ahora más con esta diáspora que nos ha afectado en los últimos años. Pero esto nos ha dado reconocimiento mundial, no solo por su calidad científica, sino también por su vocación humanística y de servicio. Rubio comentó que este año está signado por una grave pandemia a nivel mundial. El mayor porcentaje de fallecidos por profesionales u oficio ha sido de médicos. Solo en Aragua han fallecido 14 profesionales de la salud en los últimos 12 meses debido al COVID-19. Mientras que a nivel nacional han fallecido más de 320, siendo una cifra exorbitante. Esto sin duda por su vocación de servicio y su afán de colaborar y ayudar a las personas, son los primeros expuestos a esta enfermedad.
El presidente del Colegio de Médicos aprovechó este día para recordar a las autoridades del Estado venezolano que siempre deben priorizar este sector en todas las fases de la vacunación. Formativo BBR. Tarde de bendición deportiva con la Fundación de Atletas Cristianos de Venezuela. En la tarde del pasado miércoles, nuestro hermano y beisbolista Willy Romero compartió con un conversatorio sobre el conocimiento del béisbol y las experiencias que obtuvo durante sus años en esta profesión. En la charla a través de la cuenta de Instagram de Atletas Cristianos de Venezuela, conversó sobre cómo Dios ha bendecido en gran manera su vida por medio de este deporte. Además de sus experiencias, compartió también algunos tips de entrenamiento y formación deportiva y aprovechó para aconsejar a los padres de respetar la decisión de sus hijos en cuanto a elegir cualquier deporte y cómo llevarlo a la humildad. Así lo dijo. Eso va mucho en el papá o en la familia, porque actualmente, te voy a poner un ejemplo, mi chamo firmó, pero lo que él ha respirado en mi hogar ha sido humildad, ha sido respeto, ha sido el poder trabajar 100% en las cosas que él haga. Ahorita que he tenido esta chance de compartir con él, son muchas las cosas que yo le he aconsejado. Ya cuando ellos están en el campo, obviamente son únicos, tú no puedes meterse ahí porque tú no sabes lo que están haciendo, pero cuando tú tienes una influencia positiva, ahí es donde yo voy como coach. Si tú tienes una influencia positiva de una manera única con tus hijos o con los atletas, yo creo que esas cosas pueden cambiar. ¿Tú me entiendes? Obviamente, yo creo que tú como coach tú puedes decirle, mira chamo, pon los pies en la tierra porque tú no has hecho nada, ¿me entiendes? Entonces ahí la influencia como coach, es la influencia de papá. Oye, que ibas a estar tú caminando así y tú no has hecho nada todavía. Entonces yo creo que ser lo más contundente con nuestros hijos en ese aspecto los va a ayudar a ellos a que puedan mantener los pies en la tierra, que puedan caminar con humildad, porque es fácil perder el piso. Finalizó Romero con una reflexión bíblica sobre guardar nuestro corazón para Dios y cumplir su voluntad, citando el versículo bíblico de Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Formativo BBR. Maracayeros se las ingenian para trabajar en tiempo de pandemia, fuente El Siglo. Este es el caso de Jimmy Contreras, quien es de profesión herrero. Sin embargo, desde hace 6 meses se abrió un negocio en la acera frente de su casa, donde vende todo tipo de mercancía. En vista de la situación económica y que la profesión que aprendí, que fue la de herrería, no estaba dando los dividendos para comprar la comida y pagar los gastos de la casa. Señaló que entre los productos que ofrece se encuentra plomería, zapatos, ropa usada y nueva, venta de CD, cerradura de puertas, aspas para ventiladores, y así sale un tigrito de herrería, lo voy a hacer. Por su parte, Luis Fernández relató que hace 3 años se graduó de ingeniero en sistemas. No obstante, actualmente se desempeña como vendedor de tortas y panes que hace en su casa. La situación es crítica y tengo 2 hijos que mantener, y como el sueldo no alcanza, aprendí con una prima a hacer tortas y panes y de eso vivo. No gasto pasaje y así me entra un dinerito para comprar comida y pagar los gastos personales y escolares de mis hijos. Mientras que Cointa González, quien se desempeñaba como zapatera desde hace 30 años, comentó que trabajaba en una clínica reconocida en la ciudad, pero debido a la pandemia se acabó el trabajo, por lo que me las ingenié e improvisé mi negocio frente al portón de mi casa. Este es el caso de muchos residentes de Maracay, en donde la mayoría debe resolver la situación económica. Formativo BBR. Hasta aquí las informaciones regionales. Venezuela en primer plano. La nación, Dios y la iglesia en la noticia. Cámara de Transporte del Centro advirtió la paralización por falta de gasoil.
El presidente de la Cámara de Transporte del Centro Catracentro, Alfredo Musiul, denunció que las gandolas están colapsadas ante la falta del suministro de gasoil. En una entrevista para Unión Radio, advirtió que entre un 90 y un 95% de las gandolas se han detenido porque no consiguen combustible. Hay temor y hay duda si se debe viajar, dijo, al sostener que las gandolas que han viajado recientemente tardan hasta 15 horas para poder cargar el tanque. No se sabe cuándo van a cargar y lo normal es que se diga unos 100 litros solamente, y con 100 litros escasamente se llega apenas a 50 kilómetros, mencionó. Comentó: en la región central del país la oferta de trabajo para los transportes de carga pesada disminuyó en un 70% durante el año 2020 y en comparación con 5 años atrás. Afirmó además que el costo de los permisos que deben poseer para poder trabajar también es otro factor que incide de manera notable, lo que está llevando contra la pared al sector transporte de cargas pesadas. Formativo BBR. En nacionales, pescadores de Tucaca rescataron a 18 balseros que salieron a Curazao. Fuente: El Universal. Las personas se encontraban a 7 millas náuticas del municipio Zamora en una embarcación llamada Las Bellitas. En el trayecto, la embarcación sufrió problemas en su motor central, según informaron fuentes ligadas a la investigación. Los pescadores los avistaron a la deriva y pudieron llegar a donde se encontraban para socorrerlos y llevarlos a tierra firme. Los balseros, que fueron llevados al hospital de Cumarebo para que se sometieran a chequeos médicos correspondientes, presentaron deshidratación leve. Las autoridades están trabajando en la identificación de posibles encargados de una red de trata de personas que cobra a las personas por trasladarlas desde Falcón hacia las islas vecinas de manera ilegal. En dicha embarcación se encontraban 16 adultos y 2 menores de edad. Las autoridades trabajan en la identificación de posibles encargados de una red de trata de personas y sucesivamente esta red se encarga de distribuirlos en las diferentes islas. Formativo BBR. El 76% de la población quiere un cambio de gobierno, afirma Luis Vicente León. Presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, aseguró que en su última encuesta del mes de febrero de este año, más del 76% de la población quiere un cambio de gobierno y siente que ese gobierno abusa de su poder. En ese contexto, el estudio indica que más del 91% de los venezolanos cree que la situación económica y política del país es terriblemente mala. Además, León enfatizó que en la mayoría de los ciudadanos son opositores, no que apoyan a Juan Guaidó, sino que están en contra del presente gobierno. La verdad es que para la población el tema es netamente económico. Sus problemas se vinculan a la pérdida del poder adquisitivo y la inflación, que evidentemente es muy severa. El deterioro de la infraestructura y que ha ganado terreno de manera muy importante el tema del combustible, contó el economista en una entrevista con Roma Losinski. Al respecto explicó que desde diciembre del 2020 hasta ahora, la mayor problemática que afecta a las personas es la falta de diésel, pues la mayoría no cuenta con carro propio y el transporte público que utiliza este combustible. Para la mayoría de la población el problema básico es el transporte público, la distribución de las medicinas, el alimento, el tema de la electricidad, y todo está vinculado al diésel, porque más del 80% de los camiones que distribuyen alimentos y medicinas se manejan con este combustible, subrayó. Formativo BBR. Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos preocupados por escasez de diésel. Fuente: El Universal. El presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos aseguró
que 80% de la transportación del sector primario de la economía depende de este combustible, que está muy escaso. Somos 10 millones de venezolanos que podríamos no acceder a la canasta alimentaria si no hay cómo mover los alimentos. Saúl López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, manifestó su preocupación con respecto a la escasez de diésel, ya que se trata de combustible más importante para el trabajo en el sistema agroalimentario venezolano. El representante de la institución indicó que las estimaciones arrojan que para el sector primario en el ciclo de invierno es el más importante de siembra, que se inicia en junio y culmina en noviembre. Se requieren 40 millones de litros de gasoil al día, lo que equivale a 690.000 barriles de petróleo por día. López considera preocupante que el precio del petróleo siga incrementándose en los mercados mundiales, porque Venezuela requerirá de más de capital para adquirir en el exterior el combustible que no se produce acá. Finalmente, el líder gremial refirió que no hay una planificación sostenida, una estructuración de un sistema contable ni de administración de unidades de producción. Por esta razón, en la actualidad, hay un cementerio de máquinas agrícolas en Venezuela, en donde es muy difícil incorporar nueva maquinaria y mucho menos tractores. Por tal motivo es necesario tomar medidas con una pronta solución a este sector. Formativo BBR. Cruz Roja Venezolana anunció arribo de 40 toneladas de insumo humanitario a Venezuela. Este nuevo cargamento, proveniente del Centro Logístico de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna en Panamá, consta de un kit de agua y saneamiento, filtros de agua para su potabilización destinados a la atención brindada por los voluntarios en todo el territorio nacional. Entre el año 2020 y este trimestre del 2021 se han logrado asistir a unas 271.457 personas en este requerido bien, que es el agua potable. Saneamiento y promoción de la higiene, expresó el presidente de la Cruz Roja Venezolana, el doctor Mario Villarroel. En este nuevo envío, agregó, nos permite expandir nuestras capacidades en la promoción del agua segura y evitar la propagación de enfermedades en las comunidades más vulnerables del país, que tanto lo necesitan frente a la pandemia del COVID-19. Hasta la fecha han alcanzado unos 15.670 metros cúbicos totales de agua segura alrededor del país. Trabajaron en el rediseño y rehabilitación de redes de distribución de agua de intrahospitalaria, realizaron formaciones de agua y formación de agua potable, saneamiento comunitarias y entregaron bidones y pastillas de potabilización a las comunidades. Formativo BBR. Hasta aquí la información nacional. Escuchas el formativo BBR, ventana informativa de los avances del reino de Dios en el mundo de hoy. Panorama internacional. Noticias del mundo, la iglesia y el avance de la fe. Templo satánico demanda a Texas por poner restricciones en sus rituales de aborto. Fuente noticiascristiana.com. El llamado Templo Satánico presentó una demanda contra el estado de Texas en los Estados Unidos, alegando que sus regulaciones sobre el aborto supuestamente interfieren con su ritual de aborto religioso y por lo tanto viola su libertad religiosa. Un abogado que representa al grupo argumentó que es una interferencia sustancial para el Estado colocar un obstáculo regulatorio que cuesta dinero frente a un ejército religioso. El templo satánico sostiene que los abortos son rituales satánicos que están exentos de regulaciones innecesarias, citando como ejemplo el hecho de tener que esperar por periodos obligatorios y lecturas obligatorias de material de sensibilización. En la hoja informativa, el templo satánico argumenta que los rituales satánicos de aborto no deben ser regulados, ya que constituye un obstáculo para un ritual que afirmaron ser una forma que santifica el proceso del aborto, infundiendo
confianza y protegiendo los derechos corporales. En tal sentido, debemos hacer un llamado para que este tipo de acciones sean eliminadas de raíz, ya que la palabra de Dios establece en Deuteronomio 18:10: no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero. Son rituales que condenan al ser humano y alejan de Dios a las personas de su propósito total. Formativo BBR. No es más que un hasta luego, decimos adiós al evangelista Luis Palau a sus 86 años. Por medio de un correo electrónico, los hijos y familiares de Palau informaron la partida física del evangelista a tempranas horas de la mañana, luego de ser trasladado recientemente a un centro de salud donde era tratado por un cáncer de los pulmones que lo aquejó por unos 3 años. Es con una mezcla de tristeza y alegría que compartimos con ustedes que papá falleció esta mañana temprano. Murió repentina, pero muy pacíficamente, tal como había esperado mamá, y sus familias también están muy bien, escribieron en sus redes sociales. Esta es una mala noticia, pero Luis está experimentando la belleza del Señor cara a cara. Amor para ti de la familia. Compartieron más noticias y actualizaciones en los próximos días, agregaron. Del mismo modo, han lanzado un sitio web conmemorativo con un obituario oficial que les permita a las personas dejar sus comentarios de agradecimiento al fallecido evangelista. Varios líderes evangélicos influyentes y adoradores conocidos han expresado sus condolencias con la familia, pero a su vez mostrándose contentos por la victoria del predicador latino al estar ya en presencia de Dios. Hasta luego, prócer, escribió Dante Gebel. Fuiste uno de los hombres que más me fascinó conocer. Nos vemos en el cielo, Luis Palau. Escuchemos unos de sus consejos. Señor Palau, en esencia, ¿cómo consigo la felicidad? Pensé que el matrimonio me la daría y no me la ha dado. Pensé que el dinero me la daría y no me la dio. Pensé que la posición social me la daría y no la he conseguido. ¿Qué hago para vivir mis pocos años restantes en felicidad? Si usted puede formar un hogar cristocéntrico, ordenado, donde impera el amor, la felicidad se vuelve parte de la atmósfera de esa familia y por lo tanto suya. Pero la verdad es esta: nadie conoce la verdadera felicidad, ni la verdadera satisfacción en la vida, así sea rico, pobre, culto o sin educación, de buena o mala familia, con muchos o pocos amigos, hasta que no conocemos a Dios en forma personal. No hay paz, no hay felicidad, no hay satisfacción en ningún otro, solo en Jesucristo. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, debajo de todo el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvados. Salvados del egoísmo, salvados de la conciencia que nos atribula, salvados del egoísmo de los demás. Solo Cristo en el corazón nos manda el Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. ¿Cómo conseguir la felicidad? Recibiendo a Cristo en su corazón por la fe. Ahora mismo, ábrale el corazón y Él va a cambiar su vida. Informativo BBR, expresamos también nuestra admiración por Luis Palau, predicador incansable y hombre de consejos. Hoy se nos adelantó al paraíso junto a otros hombres y mujeres de renombre en el reino de Dios. No es más que un hasta luego, y pronto en otro encuentro en los cielos nos reunirá el Señor. Formativo BBR. Continuamos internacionales. Traductor bíblico trabaja para traducir las escrituras a 2000 idiomas más. Fuente Mundo Cristiano. Wycliffe dice que la pandemia COVID-19 desplazó a parte de su personal, pero que el trabajo urgente continúa, ya que
1.500.000 personas aún no tienen la Biblia completa disponible en su idioma. La empresa está trabajando actualmente en 2.700 proyectos de idioma en 167 países con 2.000 idiomas más que necesitan una traducción de Biblia. Su objetivo es comenzar la traducción en los 2.000 idiomas que aún carecen de las escrituras para el año 2025. El presidente John dijo a CBN News que la pandemia ha demostrado ser una ligera interrupción de su trabajo, pero que también ha ayudado al personal a salir adelante. Tuvimos alrededor de 300 miembros de nuestro personal y sus familias que tuvieron que regresar a los Estados Unidos durante esta temporada. Finalmente destacó que hemos visto un aumento en las traducciones principales porque se han eliminado algunas de las otras distracciones de la vida. Formativo BBR. El 91% de los creyentes dicen que volverán a sus iglesias luego de la pandemia. Una encuesta recientemente tomada para medir las incidencias de la cuarentena en la Iglesia Cristiana Evangélica mostró que más del 90% de los cristianos protestantes estadounidenses planean asistir a las iglesias luego de la pandemia, el nuevo en menos de la misma frecuencia con que lo hacían. Muchos de estos cristianos también han informado que se han acercado más a Dios en medio de la cuarentena. La encuesta publicada esta semana contó con la participación de 1,000 creyentes de Estados Unidos. Esta concluyó con que el 68% de los feligreses asistirán en persona a las iglesias con la misma frecuencia con la que lo hacían antes de la aparición del COVID-19, mientras que el 23% dice que asistirá con regularidad. En el total de 91% de los cristianos planea asistir a las iglesias con la misma o más frecuencia y solo el 6% dice que irán con menos regularidad. Formativo BBR. Proponen iniciativa para limitar expresión de ministros de culto, fuente Evangélico Digital. Mientras se discutía la despenalización del aborto en el estado de Quintana Roo, otro dictamen presentado en la Cámara de Diputados de México atenta contra las libertades religiosas. Esta iniciativa consiste en modificar del artículo 29 de la Ley de las Asociaciones Religiosas y Culto Público, limitando la libertad de expresión de los ministros. El planteamiento de modificación a la fracción cuarta plantea que se puede sancionar por discriminación de identidad sexual a asociaciones religiosas o ministros de culto que profieran expresiones o actos de discriminación en contra de las personas con motivo de su identidad sexual o expresión de género. Asimismo, se recalca que las libertades de las personas tienen límites en derechos de terceros. Por lo tanto, la propuesta de modificación establece que las libertades de creencias y de expresiones son inconstitucionales e ilegítimas cuando, en razón de su identidad sexual, se profieren expresiones que denigren a otra persona. Además de afectar a los individuos, la iniciativa establece que, al estigmatizar a las personas por causa de su expresión de género, se propicia una sociedad intolerante que da pie a justificar actos discriminatorios. Aaron Lara, presidente del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, aseguró que este parlamento puede fomentar un sesgo ideológico muy grave. Se trata de una iniciativa que no tiene consenso, pero que requerirá del Parlamento abierto y consultas. Formativo BBR. Evangélicos bolivianos llaman al voto consciente. María Teresa Chacón, presidenta de la Plataforma de Transformación, Centro de Acción, habló en una entrevista de las importantes elecciones que tuvieron lugar en Bolivia este 7 de marzo, su trascendencia y la relación espiritual y social que rodea a las iglesias evangélicas de Bolivia y Latinoamérica. En cuanto a las elecciones para cualquier cargo político, entiende que no hay un candidato ideal para los cristianos, pero que dada la opresión de las leyes que se han estado aprobando desde el Ejecutivo Nacional Boliviano y en otros países con igual características, consideró que es preferible buscar alternativas políticas diferentes.
Es preocupante, dice Chacón, la promoción de la ideología de género, algo que ha hecho evidente en la campaña del gobierno para animar al voto homosexual. Con el título de Tú decides, en el último video promocional presenta una figura de hombre y mujer que se van fundiendo en imágenes que disfiguran la identidad sexual, un claro mensaje a favor de la ideología de género. En este sentido, asume la necesidad de la Iglesia Cristiana Evangélica Latinoamericana y que despierte la conciencia del voto y la participación masiva, donde puedan estudiar a los candidatos y elegir a personas de íntegra actuación y con una formación moral que plantee defender la familia y los valores morales establecidos en la palabra de Dios. Así culminó su información. Formativo BBR. Hasta aquí la información internacional. Pasemos ahora a la noticia en análisis. La noticia en análisis. Los hechos en perspectiva. En la noticia en análisis tenemos una mala y buena noticia. Es el fallecimiento y la partida física del evangelista Luis Palau, conocido como el evangelista de los presidentes, un hombre incansable, incesante en su lucha por llevar al corazón de los seres humanos la palabra del evangelio. Desde Argentina hasta Nueva York o los Estados Unidos, donde por muchos años residió, hoy le damos el adiós. Le damos el adiós desde Venezuela y desde esta emisora, confiados ciertamente en que ya está en el seno de nuestro Padre Celestial. Se nos adelantó, aunque vivió sus 86 años predicando, aconsejando, dejando un gran legado a los que continuamos predicando el evangelio. En cada consejo, en cada palabra, en cada alocución, en cada libro, Luis Palau siempre supo poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy le honramos y homenajeamos, también nos alegramos, a pesar de la tristeza que nos embarga el que ya no lo tengamos físicamente. Pero sabemos que en otro encuentro en los cielos, el Señor nos reunirá. Hasta aquí la noticia en análisis. Hasta aquí les hemos acompañado hoy. Será hasta el día lunes de los corrientes o en un avance especial cuando estaremos llevando la información más relevante de los avances del reino de Dios y otros tópicos regionales, nacionales e internacionales. Con los mejores deseos de prosperidad, justicia, paz y alegría para todos los venezolanos dentro y fuera de la nación. En la cabina de controles les acompañamos Abraham Moreno Boada. En la producción y montaje Robert Sánchez, en la dirección y diseño y edición Estefan Núñez, en la narración de la información el licenciado Luis Rodríguez, este es su servidor Jesús Romero, CNP 2792, todos bajo la dirección de Diego Ortiz, por Vida Visión Radio 89.7 FM.